unos aspectos generales de las fracturas de radiodictómicos desde el punto de vista funcional importantes para la comprensión y el tratamiento de estas fracturas. Vamos a ver cómo se evalúa radiológicamente una fractura de radio distal. Le vamos a hablar sobre las clasificaciones y el tratamiento. En cuanto a la perspectiva general, tenemos que las fracturas del extremo distal de radio constituye la sexta parte de las fracturas en la consulta ortopédica, años y los 10 años, y otras que es entre los 49 y los 69 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 5 a 1. La causa más frecuente de estas fracturas es la caída simple, es decir, un trauma menor o de baja energía. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el riesgo de sufrir una fractura de radio distal a lo largo de la vida es del 2% en hombres y del 15% en mujeres. Este hecho en mujeres es más que todo debido a la osteoporosis posmenopáusica, y el tipo más frecuente de estas fracturas es la fractura. Son recopilados de básicamente las publicaciones europeas y norteamericanas. Eh, el aumento en el mundo y principalmente en nuestro país por los accidentes de tránsito y la práctica de deporte, la accidentalidad, sobre todo motociclística, hemos visto que nos ha aumentado el trauma de alta energía y nos ha modificado tradicionalmente acostumbrados. En medio de la búsqueda literaria, rescaté este trabajo, que es un trabajo realizado por especialistas o médicos colombianos. Fueron un consenso de 11 expertos, dentro de los cuales había ortopedistas, había reumatólogos, endocrinólogos, epidemiólogos, etcétera. En este estudio se evaluaron los costos del tratamiento de las fracturas en mujeres con osteoporosis en Colombia. Como podemos ver aquí en este cuadro de la derecha, en la parte inferior, miramos que los costos de una fractura de radio distal en lo que corresponde al manejo de urgencia, de hospitalización y rehabilitación es de alrededor de 2.319.000 pesos. Esto mediante la facturación con el manual tarifario I 2001, que pues digamos que lo que manejamos es aspectos de costos tarifarios, y además de eso aquí no se incluyó los costos de material de osteosíntesis que probablemente duplicarían ese valor. Entonces, pues ya vemos que también, aparte del impacto que tienen las fracturas. La idea principal para el desarrollo de esta charla, como comentaba al principio Giovanni en el título, está en la comprensión de las 3 columnas publicadas por el doctor Daniel Rickley en el Journal Bone Joint Surgery del año 1996, en donde él básicamente dividió el tercio distal del antebrazo en 3 columnas, que fueran la columna radial, la columna intermedia y la columna cubital, con función biomecánica aislada. Este estudio de refinamiento de los abordajes quirúrgicos y el desarrollo de nuevos sistemas de fijación. En el año 2017, el doctor Robert Meadows, en compañía de su grupo de investigación, publicaron en la revista de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos este artículo que se llama Fracturas complejas de radio distal, un algoritmo anatómico para el manejo quirúrgico. Tomaron como base el modelo de las 3 columnas anteriormente expuesto por el doctor Rickley, un poco más específico, lo que originó el manejo de esta fractura. Entonces, aparte de ahondar un poco más en la anatomía,
lo que hizo inicialmente, aparte de columnas, desarrolló una columna que se llama la columna pedestal, que corresponde a la región metadiaficiaria del radio distal. Eh, eh, Doctor, estamos afortunadamente teniendo dificultades con el para sonido. nosotros en la mayoría de las fracturas no está comprometida. Entonces vamos a desarrollar anatómicamente. Yo sé que es un difícil de comprender en dispositivos, a tratar de verlo ¿sí? ¿Sí? Giovanni, estamos Aló, teniendo aló, ¿me escucha? dificultades. Estamos Doctor, teniendo sí, dificultades. desafortunadamente le está cayendo el sonido, a veces se le escucha voz ¿Me robótica. escuchan? Voz robótica, creemos que es por la intensidad de la ¿Me señal escuchan que ahí? usted... Se le escucha por momentos, doctor Herrera. ¿Por qué no usamos la aplicación que decíamos de rodarla por la vía tuya, Giovanni? No, Y pero que el ese doctor... es el audio de él, el que se escucha mal. Doctor Herrera, si desea puede dejar de cancelar pantalla. Yo abro la presentación en la diapositiva donde va. Perfecto. Y lo pasamos a través de este equipo. Háganme saber, por favor, si están viendo mi pantalla. Perfectamente, sí. Sí, Giovanni. Estamos viendo Voy la a llegar, pantalla. voy a llegar a la diapositiva donde él estaba. Yo creo que devolvámonos un poquito porque el sonido en la anterior, Giovanni. Ahí. Dejémoslo ahí. Ok. Doc, ahora sí, adelante. Esperemos que el doctor está entrando porque fue que se le cayó la conexión. Pedimos excusas. Les pedimos excusas a todos. Es un tema técnico. Sí, ya pidió entrada y se está demorando en unir. Al parecer es la debilidad del internet de donde está el doctor Herrera conectado. Démosle un segundo, por favor, que trata de ingresar, pero al parecer el internet es bastante débil. Giovanni, le estoy pidiendo que entre por el celular. Vamos a ver si él entra por el celular y tú mueves la presentación desde tu PC. Ok.
Giovanni, Doctor, ¿cómo le va? ya me logras escuchar ahí. Sí, señor, se le escucha ya muy bien. Ahora le estamos Ok, escuchando con voz robótica. Entonces, si usted me permite, yo voy a ir pasando las diapositivas en la medida que usted me lo vaya indicando. ok, ok, listo. Entonces, voy a Vamos recapitular. adelante. Le pido Por dónde, hasta respetuosamente, dónde se escuchó? le pido respetuosamente, doctor Julio César, que si podemos empezar a partir de esta diapositiva. Ok, perfecto. Les comentaba que lastimosamente en nuestro país no existen muchos estudios epidemiológicos que nos ayuden a sustentar todo lo que les había comentado de las edades o el tipo de trauma en los cuales se presentan las fracturas, pero sí quise rescatar este artículo, que es un artículo, un trabajo original realizado por especialistas colombianos, varios de ellos ortopedistas, endocrinólogos, habían reumatólogos, epidemiólogos, en donde básicamente lo que hicieron ellos fueron que evaluaron los costos de las fracturas en mujeres con osteoporosis en Colombia. Fue un artículo que fue publicado en el Acta Médica Colombiana en el año 2014. Si vemos acá del lado derecho, podemos ver en la parte inferior, podemos ver que en el tratamiento de una fractura de radio distal, solamente en los costos de urgencias, hospitalización y rehabilitación, suman alrededor de 2.319.111 pesos. Eso facturándolo con el manual tarifario IS, que pues ustedes saben que es un poco más económico que el manual tarifario SOAT. Aparte de eso, ahí no están incluidos los costos del material de osteosíntesis, lo cual pues incrementaría probablemente al doble ese valor. Entonces, pues aparte de todo lo que configura en un paciente una fractura de este tipo para su salud, pues también son costos que le aumentan a nuestro sistema de salud y eso es un punto importante a tener en cuenta. Siguiente. Dale adelante, Giovanni. Ahí tiene la siguiente, doctor Herrera. Ok, ya veo. Ok. Les comentaba pues que la idea principal para el desarrollo de esta charla está en la comprensión y la aplicación de la anatomía en el manejo de estas fracturas, a partir de del modelo anatómico que fue publicado por el doctor Daniel Rickley en el John Bone George Surgery de 1996. Básicamente, el doctor Rickley y sus colaboradores lo que hicieron fueron que dividieron el tercio distal de radio en tres columnas: la columna radial, la columna intermedia y la columna cubital, ¿verdad? Eh, Esto lo que dio fue paso a investigaciones experimentales en modelos cadavéricos que arrojaron resultados importantes para el refinamiento de los abordajes quirúrgicos y el desarrollo de nuestros nuevos sistemas de fijación. Siguiente. La siguiente diapositiva, Giovanni. Ok, gracias. En el año 2017, el doctor Robert Maddox, en compañía de un grupo de investigación, pues ellos publicaron en la revista de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos este artículo que se llama Fracturas complejas de radio distal, un algoritmo anatómico para el manejo quirúrgico, el cual les recomiendo leer. Es un artículo, la verdad, muy sencillo de comprender. Ellos básicamente tomaron el modelo del doctor ya expuesto por el doctor Rickley y le dieron un enfoque un poco más específico. Este estudio originó el desarrollo de un nuevo sistema de fijación para las fracturas que más adelante vamos a ver. Siguiente. Entonces, la base, la anatomía, pues que explica el doctor Meadows es la misma que ya explicaba en su trabajo el doctor Rickley. Él, además de las tres columnas, añadió una cuarta columna, que es una columna que le dio el nombre de pedestal, pues que corresponde a la región metadiaficiaria del radio, y vamos a ir tratando de explicarlas una a una. Pues la comprensión de la anatomía es un poco tediosa, es imagen diapositiva, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible y ser muy puntual en los puntos que quiero, valga la redundancia, en los puntos que quiero que tengan en cuenta. Siguiente.
Entonces, la columna radial básicamente está formada por la estiloides radial y la fosa del escafoide. Su función biomecánica primordial es servir de contrafuerte para resistir la traslación radial del carpo. Sirve de plataforma de carga para las actividades realizadas en desviación cubital, como por ejemplo sostenerse con un bastón o un caminador. Es ancla del ligamento radioescafo capitado y el ligamento radioulnar largo, que nos evitan la traslación cubital del carpo al momento de una fractura o al momento de descargar fuerza sobre radio. El desplazamiento de esta columna en una fractura depende del tirón que provoca el tendón braquiorradial, que como todos sabemos se inserta en la estiloides del radio. Entonces, el desplazamiento varía de acuerdo a la intensidad o la fuerza del trauma al momento de la caída de la mano. Siguiente. Comentaban los autores que la columna intermedia, este sí fue, digamos, que una parte novedosa respecto al artículo del doctor Rickley. Ellos mostraron en que la columna intermedia, al momento de fracturarse, da como resultado 4 fragmentos. Uno de ellos es el fragmento palmar, otro es el fragmento de la esquina cubital dorsal, otro es el fragmento de la pared dorsal y otros son fragmentos libres intraarticulares. Esta columna es de vital importancia para la transmisión de las cargas desde el carpo hacia el antebrazo, y aparte de eso, esta columna abarca 2 superficies articulares, la articulación radiocarpiana y la articulación radiocubital. Siguiente. Entonces, cada uno de estos fragmentos tiene inserciones ligamentarias que nos van a permitir a nosotros comprender el porqué del desplazamiento de cada uno de ellos y cómo debemos tratarlos. Entonces, en las fracturas o en el fragmento del borde volar, ahí está la inserción de los ligamentos radioulnar corto y radiocubital distal volar. Es por eso que al momento de una fractura, cuando estos ligamentos se rompen, existe un cizallamiento de este fragmento, que es lo que comúnmente nosotros denominamos la fractura polar. En el fragmento de la esquina cubital dorsal, pues se ancla el ligamento radiocubital distal dorsal. Esto es importante que tengan en cuenta, este fragmento de la esquina cubital dorsal es el único fragmento que no tiene inserciones en el carpo. Entonces, más adelante, cuando les explique la parte del tratamiento, se van a dar cuenta la importancia de esto. En el fragmento de la pared dorsal se ancla el ligamento radiocarpiano dorsal, que le da estabilidad ante la luxación dorsal del carpo. Y los fragmentos que él llamó como fragmentos libres intraarticulares abarcan lo que es la faceta del semilunar y puede incluir la faceta del escafoide. Normalmente estos fragmentos en una fractura de alta energía o compleja están muy conminutos y triturados y es muy difícil de reducir. Siguiente. La columna cubital pues está formada por la cabeza del cúbito y el complejo del fibrocartílago triangular. La columna cubital es de vital importancia para la estabilidad de la articulación radiocubital distal y el movimiento de pronosupinación. La estabilidad de esta articulación, aparte de la que brinda el complejo fibrocartílago triangular, está dada por la morfología de la cabeza del cúbito dentro de la muesca. Ustedes pueden ver en la imagen que tiene pues la sola morfología pues le brinda estabilidad, y adicionalmente a eso existen ligamentos radiocubitales dorsales y volares que aumentan su estabilidad. El acortamiento o la pérdida de la inclinación radial o dorsal al momento de una fractura o de la mala reducción de una fractura provocan estrés sobre el complejo fibrocartílago triangular, lo que conlleva a una lesión degenerativa, que es una de las principales causas del dolor cubital de la muñeca. Siguiente. La cuarta columna que él describió en el doctor Meadows describió en su trabajo es la columna del pedestal, pues que es la región, como ya les había dicho, es la región metadiaficiaria del radio y le da soporte a la columna radial e intermedia. Anatómicamente sirve de anclaje para la membrana interósea, que es un estabilizador secundario de la articulación radiocubital distal. Afortunadamente, como les dije, en las fracturas simples no está comprometida, pero pues ya vemos que en las fracturas de alta energía, que últimamente están de moda, pues
se ve bastante comprometida y dificulta mayormente el tratamiento. Siguiente. Dentro de los signos clínicos que podemos ver en una fractura de radio distal, pues está una deformidad variable en la muñeca que va a depender mucho de la posición de la mano al momento del trauma o al momento de la caída. Vamos a observar equimosis, vamos a observar un edema variable y algo muy importante, pues que le quise colocar en esta diapositiva, es que siempre debemos, aparte de examinar el nervio mediano, dejar en nuestra historia sentado la integridad o la afectación del mismo, ya que en una fractura de radio distal, en el 6% de estas fracturas está lesionado en cierto modo el nervio mediano, y un dato importante es que en la cuarta parte de los casos, es decir, en el 25%, los síntomas se manifiestan a partir del tercer mes. Esto podría confundir al paciente y pensar de que pues, se le realizó una lesión iatrogénica y nos podríamos ver enfrentados a algún tipo de demanda. Entonces, siempre es necesario dejar escrito en nuestra historia clínica si hay o no hay lesión del mismo. Siguiente. Entonces, para la evaluación radiológica de una fractura de radio distal, tenemos muchas ayudas diagnósticas a la mano, pero con unas adecuadas proyecciones radiológicas, por ejemplo, una anteroposterior tomada con 10 grados de inclinación de distal a proximal, una radiografía lateral y una oblicua en pronación de 45 grados, tenemos la suficiente información para tomar una decisión en la mayoría de los casos. La tomografía axial computarizada y la tomografía con reconstrucción tridimensional nos sirven mucho cuando enfrentamos fracturas complejas de alta energía con compromiso intraarticular, ya que nos permite planificar nuestra cirugía. Aquí en una tomografía podemos valorar la dimensión y el tamaño de los fragmentos, el grado de conminución, lo que nos permite a nosotros tomar decisiones como por dónde realizar nuestros abordajes, qué tipo de implante vamos a utilizar, podemos medir el tamaño de los tornillos, podemos evaluar la necesidad o utilización de injertos óseos o no. Y la resonancia nuclear magnética, pues que nos sirve para la identificación de lesiones ligamentarias. Siguiente. Aquí podemos ver cómo en una radiografía API lateral podemos nosotros identificar todas nuestras columnas y podemos identificar cada uno de los fragmentos de esa columna. Aquí observamos en la imagen B de la radiografía cómo existe una traslación o desplazamiento dorsal del carpo por el compromiso de la pared dorsal. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque nos van a determinar nuestro abordaje y el implante que debemos utilizar. Los patrones de fracturas varían de acuerdo, como les he dicho y les he comentado ya en varias ocasiones, a la posición de la mano al momento del trauma. ¿Ya? Acá en la parte inferior derecha tenemos la imagen de una tomografía. Acá podemos evaluar de forma más detallada la cantidad de fragmentos que tenemos comprometidos, la cantidad de columnas que tenemos comprometidas. Nos permite medir el tamaño de esos fragmentos. De esa manera ya nosotros antes de entrar a cirugía podemos saber cómo lo vamos a reducir, si nos va a permitir colocar determinada cantidad de tornillos, podemos mirar el grado de conminución y nos permite determinar antes de cirugía si vamos a necesitar injertos óseos o no lo vamos a usar. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva podemos aquí nosotros ver lo que debemos evaluar o los patrones normales que debemos medir en una radiografía. O sea, lo normal que nosotros debemos conocer de una radiografía para de esa manera, cuando observamos una radiografía patológica con una fractura, saber qué tanto varió su parámetro normal. Lipton dividió estos parámetros en parámetros intraarticulares y parámetros extraarticulares. El primer parámetro que nosotros vamos a medir es el parámetro de la inclinación o báscula palmar. Ese parámetro nosotros lo medimos en la radiografía lateral. ¿Cómo lo medimos? Aquí en el auditorio hay estudiantes, entonces me voy a detener un poco aquí, voy a explicar cómo se hace la medición de la inclinación palmar. Nos ubicamos en la radiografía lateral, trazamos una línea sobre el eje del radio y una línea paralela a la superficie articular. Este ángulo que se forma aquí es un ángulo que tiene un intervalo de 1 a 20
positivo hacia negativo, es decir, de palmar hacia dorsal, hasta 20 grados de dorsal, y tiene una media de una inclinación palmar de 11 grados. El segundo, los otros parámetros que vamos a medir los podemos medir en la radiografía anteroposterior. El segundo, que es el parámetro de inclinación radial, es un parámetro que se mide trazando una línea paralela a la superficie articular y otra línea dirigida hacia la estiloide radial. El ángulo que nos forma ahí, que se forma ahí es el ángulo de inclinación, ¿no? En la de la izquierda, acá en la de la izquierda, en la anteroposterior, al lado, ahí. Ahí, ese ángulo que se nos forma ahí es el ángulo de inclinación radial, que pues tiene un intervalo de 13 a 30 grados con una media de 23 grados. El otro parámetro que vamos a medir es el parámetro de la longitud radial. El radio debe ser más largo que el cúbito, pues para que entienda en qué consiste este parámetro. Se mide trazando una línea desde la superficie articular del radio hacia la estiloide radial. Este tiene una media de 10 milímetros. El otro parámetro es el de la discrepancia ulnar, que es medido trazando una línea desde la superficie articular del cúbito hasta la superficie articular del radio, y va de 0 a 2 milímetros, y normalmente debemos valorarla con el lado contralateral debido a que existen enfermedades congénitas que nos varían este hallazgo. El quinto parámetro es el desplazamiento radial o traslación radial, que pues no debe haber normalmente una traslación radial. Sin embargo, existe una tolerancia en cuanto a este parámetro, y más adelante vamos a mirar hasta dónde es tolerable o aceptable en una fractura de radio distal. Y el sexto parámetro es un parámetro intraarticular, que es la congruencia articular o escalón que se forma en una fractura. Pues normalmente no deben haber escalones, pero más adelante vamos a ver hasta cuánto es tolerable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, en el radio distal probablemente es donde más clasificaciones encontramos, algo que es motivo de confusión y controversia, debido a que muchas de estas clasificaciones no guían el tratamiento, son muy engorrosas de aprender y existe mucha variabilidad entre observadores. Entonces, la recomendación general es que una clasificación útil debe tener 3 características. 1, describir la fractura en cuanto a su tipo y gravedad. 2, establecer un pronóstico. Y 3, orientar hacia el tratamiento. Además de eso, debe permitir la comparación en los tipos de fracturas para estudios de resultados. Es decir, que cuando yo haga un estudio aquí en Colombia y yo diga mi resultado medido en determinada fractura, pues en China o en cualquier otro país entiendan de qué fractura estoy hablando. Es así como pues acá en la imagen de la derecha, antes de pasar la diapositiva, explico, ustedes aquí abajo ven las fracturas o las clasificaciones de las fracturas existentes. De pronto, para los estudiantes o instrumentadores que están en el auditorio, de pronto lo que más escuchan hablar es de los epónimos, de la fractura de Coles, de la fractura de Smith, de la fractura de Barton, de la fractura de Dye-Punch, que son, digamos, fracturas que se les colocó el nombre de la persona pues que lo describió inicialmente, y básicamente lo que se definen es por la dirección del desplazamiento de la fractura. Pero realmente en la mayoría de los consensos se aprueban 2 clasificaciones, que son la clasificación de Fernández y la clasificación de la AO. Siguiente. La clasificación de Fernández fue una clasificación publicada en el año de 1987 y fue actualizada en 1981. Esta clasificación describe los mecanismos de elección o el mecanismo del trauma. Es decir, que podemos ver que en la clasificación tipo 1 básicamente son fracturas que están dadas por flexión o extensión. En las tipo 2 son fracturas por mecanismo de cizallamiento, sea dorsal o sea palmar. Si queremos buscarle un epónimo, ahí es donde podemos colocar la fractura de Barton dorsal y la fractura de Barton palmar. Las tipo 3 son fracturas que están dadas por compresión, ¿verdad? Exactamente, por compresión y comprometen ya la articulación de una mayor forma. Las tipo 4 son fracturas por avulsión, ¿verdad? En donde los ligamentos arrancan una porción de hueso. Y la tipo 5 son fracturas en donde se combinan todos los mecanismos anteriores y generalmente están dadas por traumas de alta energía. Siguiente. La clasificación de la O, que pues aparenta ser un poco difícil de comprender, pero pues no lo es así,
Es una clasificación alfanumérica en donde a los huesos largos del cuerpo se le dan unos números, el antebrazo le corresponde el número 2 y el segmento distal es el número 3. Entonces, todas las fracturas de radio distal siempre van a tener el 23 adelante. Luego le ponemos un apellido a esa fractura que es una letra. Ya están las letras tipo A, tipo B y tipo C. Las fracturas tipo A son fracturas que no comprometen la articulación, o sea, extraarticulares. Las tipo B son fracturas articulares parciales, comprometen una sola articulación, generalmente la radiocarpiana, y la tipo C son fracturas que comprometen tanto la articulación radiocarpiana como la articulación radiocubital. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro en donde podemos ya apreciar de una forma más detallada pues la subclasificación de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos en la clasificación 23A1 que a pesar de fracturas de radio distal, ya vimos que la columna cubital hace parte de las fracturas de radio distal, entonces por eso esta fractura está incluida aquí y es la 23A1. En la 23A2 pues ya es una fractura metafisiaria que no compromete la articulación, generalmente es la fractura de Coles, que pues nosotros más comúnmente conocemos, y la fractura tipo 3 es, digamos, la misma fractura con un grado mayor de conminución. Las fracturas tipo B, pues ya son fracturas que comprometen la articulación, generalmente la articulación radiocarpiana. La B1 es una fractura de trazo radiocarpiano simple, ¿verdad? La B2 ya es una fractura que combina el mecanismo de cizallamiento, ¿verdad? La B2 es una con desplazamiento de cizallamiento dorsal, es decir, la Barton dorsal, si queremos ponerle un nombre, y la B3 es un cizallamiento palmar. En las fracturas tipo C, pues que ya son las fracturas más complejas, ya tienen compromiso articular completo, tanto de la articulación radiocarpiana como la articulación radiocubital, y además de eso comprometen la estiloides del cúbito. En las tipos 23C1, pues es una fractura de un trazo radiocarpiano y radiocubital, pero simple, y la C2 ya es una fractura, pues que ya tiene un mayor grado de conminución, y la C3 ya es una fractura que tiene una extensión metadiafisiaria, con mayor conminución además. Siguiente. Dale clic, porfa. Entonces, antes de hablar del tratamiento de las fracturas de radio distal, es importante saber que cada caso debe ser individualizado. Existe un espectro muy amplio de tratamiento de estas fracturas. Dale siguiente. Incluso algunas son difíciles de encasillar dentro de alguna clasificación, más en estos tiempos, cuando vemos traumas de muy alta energía, a veces tratamos de encasillar una fractura en una clasificación y no podemos. Además de eso, cada vez existe una mayor expectativa por parte de nuestros pacientes en cuanto a una recuperación funcional completa independiente de su edad. Siguiente. Dale clic, por favor. Para la valoración de una fractura, siempre para mí es muy importante y dejar escrito en la historia clínica estos 5 parámetros: la edad, la mano dominante, si es la mano dominante la que está afectada, la ocupación del paciente, el nivel de actividad y el estado general, puesto que estos parámetros, independiente al tipo de fractura, muchas veces nos hacen variar la indicación quirúrgica. Entonces, no solamente es la radiografía, no es la fractura, no es la clasificación, es el tipo de paciente al cual nos vamos a enfrentar. Siguiente. Dale clic, porfa. Pues tenemos que tener en cuenta que, pues, anterior. Tenemos que tener en cuenta que para el tratamiento de una fractura siempre es importante seguir los principios de las fracturas articulares, como son la reducción anatómica, la fijación estable y la rehabilitación precoz. Eso es algo que también tenemos que tener siempre en cuenta. Y hay que hablar de forma clara y comprensible con el paciente respecto a los riesgos, los beneficios que tiene y el pronóstico. Tenemos unos factores pronósticos. Lógicamente no es lo mismo el desenlace de cómo le va a un paciente con una fractura cerrada o un paciente con una fractura abierta. No es lo mismo un paciente que tiene una lesión neurovascular asociada a la fractura. El grado de desplazamiento, entre más desplazamientos hay,
pues es, digamos, es un factor de peor pronóstico porque evidentemente va a haber comprometidos ligamentos y tejidos blandos, y el compromiso articular evidentemente también es un factor importante en el pronóstico por el desarrollo de una artrosis. Dale adelante eso. O sea, así como existe un amplio espectro de estas fracturas, afortunadamente para nosotros, los médicos, tenemos también un importante arsenal, dale siguiente, pero no de este tipo, sino de este tipo, para realizar el abordaje y el tratamiento de cada una de nuestras fracturas. Esto tiene que ser combinado con el conocimiento, también influye aquí la experiencia del cirujano y el acceso que tenga el cirujano a cada una de estas opciones, pero definitivamente la comprensión de lo que anteriormente les comenté va a marcar el destino del resultado. Siguiente. Existen varios métodos de tratamiento. Tenemos desde el método ortopédico, pasando por la fijación percutánea con pines, la fijación externa más pines, artroscopia, la reducción abierta más fijación interna, sea con placa dorsal o con placa volar, fragmentos específicos, la placa las placas de distracción o los clavos intramedulares. Cada una tiene una indicación específica, que es lo que vamos a tratar de ver seguidamente. Siguiente. Una vez tenemos diagnosticadas nuestras fracturas, tenemos que definir si nuestra fractura es estable o inestable, porque eso nos va a marcar si es una fractura que es quirúrgica o no es quirúrgica. Entonces, existen unos criterios radiológicos para determinar si una fractura es inestable. Lo primero es que debe haber una conminución que compromete el 50% del diámetro, sea dorsal o sea palmar, hablando de la región metafisiaria. El desplazamiento inicial de esta fractura, si es mayor, tiene una inclinación dorsal mayor de 20 grados, es un factor de un criterio de inestabilidad. La traslación, es decir, la lateralidad mayor de 10 milímetros, el acortamiento mayor de 5 milímetros, el compromiso articular, ¿verdad? Que tenga una fractura asociada o que tenga osteoporosis severa. Todos son criterios de inestabilidad. Es decir, que probablemente si tiene alguno de estos criterios, uno o más, probablemente el desenlace, si le hacemos un tratamiento no quirúrgico, no va a ser bueno. Además de eso, también es factor de inestabilidad si después de realizar una reducción cerrada y colocarle una férula o un yeso, no podemos sostener la reducción previamente conseguida. ¿Ya? Existe, digamos, una forma un poco más sencilla de determinar la inestabilidad de una fractura y fueron los criterios descritos por Lafontaine. En su trabajo original, él después de realizar el manejo ortopédico de una fractura, observó que existen 5 criterios de inestabilidad y la presencia de 3 o más de estos criterios aumenta la posibilidad de un desplazamiento secundario a más de un 71%. Entonces, él resumió lo anterior, que era radiológico, a otros factores, como son, aparte de la angulación dorsal de 20 grados, la conminución dorsal, la afectación intraarticular radiocarpiana, la asociación de fractura de cúbito, la edad mayor de 60 grados. ¿Ya? Entonces, digamos que es un poco más fácil de comprender a través de este método de Lafontaine. Siguiente. Entonces, el tratamiento ortopédico todavía sigue siendo uno de los caballitos de batalla, por decirlo así, del tratamiento de las fracturas de radio distal. Es decir, todavía hay afortunadamente muchos de estos pacientes que se benefician del tratamiento no quirúrgico, que como son las fracturas extraarticulares simples, ¿verdad? Idealmente con buena calidad ósea. ¿Ves? Este es algo que puede ser muy relativo. Lo que sí es claro es que anteriormente se utilizaban este tipo de yeso que vemos acá marcado como una X, ¿verdad? Este tipo de yeso se utilizaban con la finalidad de mejorar la inclinación palmar, pero estaba muy asociado a lesiones neurológicas y a síndromes dolorosos regionales complejos. Entonces, si se va a realizar un tratamiento ortopédico, la manera de colocar un yeso o una férula es realizar una reducción atraumática utilizando un dedal chino, es muy útil, ¿verdad? Haciendo una tracción suave e inmovilizando al paciente en posición neutra. No es necesario darle tanto inclinación a la inmovilización.
El tratamiento ortopédico también está indicado en aquellos pacientes con una expectativa de vida corta o con enfermedades crónicas de difícil tratamiento. Siguiente. La fijación percutánea con pines es un método muy útil, ¿verdad? Y muy, digamos, fácil de reproducir, ¿verdad? Pero tiene sus indicaciones, que son aquellas fracturas extraarticulares que son fácilmente reducibles, ¿verdad? O que tienen trazos articulares simples, que no tienen un escalón que uno no pueda reducir mediante tracción y que básicamente no tengan conminuciones metafisiarias. También es muy útil para la estabilización de la articulación radiocubital distal cuando existe una luxación per se o después del tratamiento de una fractura de radio distal cuando existe inestabilidad de esta. En este caso, como ya estamos hablando de un método de fijación, pues es necesario que existe una buena calidad ósea. Aquí en la imagen de la derecha observamos las diferentes configuraciones en las cuales nosotros podemos colocar nuestros clavos de Kirchner. Cualquiera de ellos es válido, todo depende del trazo de fractura y la dirección del mismo. Siguiente. La fijación externa, pues la fijación externa utiliza, digamos que el principio de la ligamentotaxis, que es la tracción, lo que nos va a ayudar a nosotros a recuperar longitud, alineación y derrotar aquellos fragmentos que están rotados después de una fractura, pero no reduce los fragmentos articulares desplazados e impactados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es por eso que en aquellas fracturas articulares y probablemente en la mayoría no se indica como tratamiento definitivo de una fractura, sino combinado con otro método de fijación. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el grado de distracción que le hacemos al fijador al momento que lo colocamos, dado que si le damos mucha distracción, eso está asociado mucho a malos resultados y a complicaciones como el síndrome doloroso regional complejo. Sigue siendo el gol estándar en el tratamiento del control del daño en el caso de las fracturas abiertas, sobre todo grado 3. Adelante. Pero la ecuación cambia cuando la fijación externa le aumentamos clavos de Kirchner o pines, ya que esto nos mejora la capacidad de reducir y estabilizar aquellos fragmentos, ¿verdad? Que no habíamos podido fijar si utilizamos la fijación externa sola. Entonces, si utilizamos este método, pues ya le agregamos, digamos que un poco más de estabilidad a ese constructo. Está indicado en fracturas extraarticulares con mínima conminución o incluso es beneficioso en aquellos pacientes que después de evaluar nuestra fractura vemos que existen fragmentos muy pero muy pequeños, hay mucha conminución en la cual no es factible la fijación por cualquiera de los métodos de fijación interna. Es muy útil también en pacientes con fracturas abiertas, con contaminación o pacientes que están hemodinámicamente inestables como tratamiento definitivo. Siguiente. La reducción artroscópica. Bueno, la reducción artroscópica no es tan nuevo como uno podría pensar. Lo que pasa es que la reducción artroscópica se usaba como asistente y en los últimos tiempos, sobre todo, hay varias series de los asiáticos que muestran cómo pueden, además de reducir, hacer la fijación a través de la artroscopia. Entonces ellos en sus series muestran cómo es muy útil en fracturas articulares multifragmentarias y por hundimiento. Es útil también el tratamiento de la reducción abierta para el diagnóstico antes del abordaje de las lesiones ligamentarias asociadas. Ellos mencionan algo muy importante que es realizar el procedimiento artroscópico entre el día tercero y el día séptimo, ya que antes de 3 días existe muy poca visibilidad por el sangrado, por el hematoma fracturario y pues necesariamente tenemos que lavar la articulación y al incluir líquido en esta articulación, pues el líquido se nos puede extravasar y producir un síndrome compartimental, aunque pues la mayoría de estas artroscopias se realizan de forma seca, pero se necesita constantemente estar lavando la articulación. Y después del séptimo día ya es muy difícil la reducción porque pues ya la tracción no reduce los fragmentos como quisiéramos porque ya existe cierto grado de retracción en esa zona. Siguiente. En esta diapositiva les muestro un artículo de revisión donde se detallan en varias series
donde se utilizó la artroscopia como tratamiento asistido. ¿Qué es lo importante en el cuadro acá? Acá vemos en esta serie cómo no solamente es la fractura, la mayoría de las fracturas, y no son datos despreciables, como ustedes pueden ver, los resultados son variables, pero en la mayoría de las fracturas de radio distal hay lesiones ligamentarias. A favor nuestro que hay, que en estos mismos estudios, pues el desenlace clínico, a pesar de que hay inestabilidad dada por la lesión ligamentaria, el desenlace clínico es bueno, es decir, a pesar de la inestabilidad no hay dolor, porque en el estudio anatómico se ha mostrado que existen unos mecanorreceptores entre estas articulaciones del carpo que pues le dan propiocepción a la articulación y protegen ante la inestabilidad. Entonces, a pesar de que ya el manejo de las lesiones ligamentarias es un capítulo aparte, pues sí es importante que tengamos en cuenta que sobre todo en las fracturas de alta energía siempre va presente o incluido una lesión de ligamento. ¿Cuáles son los ligamentos mayormente comprometidos? Pues el ligamento escafolunar es el que generalmente más se compromete, seguido por el complejo fibrocartílago triangular y el ligamento lunotriquetal. Siguiente. Entonces, de la artroscopia, ¿qué podemos decir? Que tiene ventajas, sí, como que es un método mínimamente invasivo, que pues la reducción articular se logra sin mayor daño a los tejidos blandos, como pues se puede hacer en el abordaje abierto. El diagnóstico y tratamiento de las lesiones de ligamento del carpo, pues es mucho más fácil de diagnosticar y tratar por este método. Y en algunas series, como les comentaba, sobre todo de japoneses, ellos muestran que existe un mejor resultado radiológico y funcional postoperatorio comparado con el uso de fluoroscopia y reducción abierta. En cuanto a las desventajas, tenemos que hay una escasez de estudios contundentes que sustenten su uso rutinario porque son series cortas y muy heterogéneas. La curva de aprendizajes definitivamente tiene que ser muy grande. El tiempo de realización de una cirugía por artroscopia pues se triplica probablemente, además de que se necesitan equipos adicionales y los costos también serían muy altos. Siguiente. La reducción abierta y fijación interna, pues digamos que es el gold estándar del tratamiento de las fracturas de radio distal inestables y complejas, pues ha mostrado mejores resultados funcionales y clínicos y radiológicos que la fijación percutánea. Las placas bloqueadas, aparte, reducen la necesidad de injertos óseos y el abordaje quirúrgico depende de la ubicación y dirección del desplazamiento de los fragmentos de la fractura. Siguiente. Para la reducción abierta y fijación internas tenemos dos abordajes, el abordaje dorsal y el abordaje palmar o volar. Entonces, los que defienden el abordaje dorsal, digamos que hay una controversia aquí en este sentido, porque es que la mayoría de la formación nuestra como especialista, pues siempre tenemos tendencia a aprender el abordaje volar, ¿verdad? Eso ha hecho que se desprestigie un poco el abordaje dorsal o entre en desuso, pero definitivamente sí tiene sus indicaciones y es muy útil aprender la técnica. Definitivamente por dorsal existe una mejor visualización de la articulación, las fracturas con compromiso de la pared dorsal y el fragmento dorsocubital son mucho más fáciles de reducir y fijar a través del abordaje dorsal, y la aplicación de injertos óseos es mucho más fácil, ya que la mayoría de las conminuciones son dorsales y por esta vía podemos visualizar directamente y aplicar el injerto directamente. Entre los riesgos o complicaciones que se le atribuyen a este abordaje está la tendinitis sinovitis o ruptura del extensor pollicis longus. Existen múltiples implantes para el abordaje dorsal. Aquí pues en esta foto pues le muestro unos de ellos. Siguiente. En esta diapositiva, más que mostrarle la placa y la reducción y todo, quiero que ustedes vean aquí en la fotografía quirúrgica toda la desperiodización que tiene que hacerse, todo para poder llegar allá hay que abrir probablemente para colocar una placa de esta hay que abrir probablemente todos los compartimientos extensores y sobre todo si se dan cuenta acá en la tercera foto, miren la manera como se cierra el retináculo, quedando incluido los tendones extensores ahí y a eso es lo que se le atribuye mayormente la irritación y rupturas tendinosas. Entonces, digamos que por este principio fue que entró en desuso esta placa, pero el pulimiento de la técnica quirúrgica, el aprendizaje de la misma es lo que nos va a evitar estas complicaciones. Siguiente.
Entonces, aquí voy a tratar de exponerles un poco, explicarles un poco cómo se realiza una técnica correcta del abordaje dorsal. Pues la incisión se realiza, es una incisión recta que se hace a través del tercer compartimiento de la mano. Pues a este nivel no se han demostrado inconvenientes con cruzar el pliegue de flexión con una línea recta. Es muy útil, incluso es necesaria, se recomienda usar un fijador externo, ya que el fijador externo, aparte de reducirnos por ligamentotaxis aquellos fragmentos articulares, también nos va a distraer la articulación y nos va a permitir una mejor visualización de la articulación. Entonces, aquí en la tercera foto podemos mirar cómo se libera completamente el extensor pollicis longus de su compartimiento y se separa radialmente del campo quirúrgico. Distalmente, lo recomendable es hacer un colgajo del retináculo, ¿verdad? Aquí lo vemos en la cuarta foto, vemos cómo se hace un colgajo de retináculo, lo separamos hacia cubital, siguiente foto. Aquí podemos ver en esta foto cómo tenemos separado el extensor pollicis longus en la de la izquierda. Podemos ver cómo tenemos separado el extensor pollicis longus. Algo muy importante también es tratar de no liberarlo muy distal para que no se nos luxe posteriormente, ¿verdad? Por aquí la idea es tratar de desperiostizar por debajo del cuarto compartimento sin tener necesidad de abrirlo, conservando todo el paquete del cuarto compartimento ahí. Si necesitamos hacer una artrotomía, la recomendación es hacer una artrotomía transversa, ¿verdad? Eso nos permite visualizar directamente la articulación y por ahí mismo reducir nuestro fragmento de la columna cubital. Si necesitamos abordar más hacia cubital, pues simplemente tenemos que ir separando y desperiostizando poco más por esa vía. Siguiente. Entonces aquí ya vemos cómo después de reducir podemos fijar nuestro fragmento de la esquina dorsal con una placa de pequeños fragmentos, de fragmentos específicos, ¿verdad? Sin necesidad de hacer esas desperiodizaciones extensas, como vimos en las diapositivas anteriores. Si necesitamos a través de este abordaje realizar la reducción de la columna cubital, la idea no es desperiostizar de cubital a radial, no. La idea es disecar subcutáneamente entre la piel y el primer retináculo. Aquí, exactamente, ahí lo está mostrando con el cursor. Nos metemos entre la piel y el primer compartimento, liberamos proximalmente o abrimos el primer compartimento extensor de distal hasta proximal, hasta la unión miotendinosa. La recomendación técnica es colocar la placa sobre el borde radial y no sobre el borde dorsocubital, ya que mecánicamente soporta mejor la fractura configurándolo de esa manera como está mostrando ahí. Siguiente. Entonces aquí vemos en la foto cómo ya se está haciendo la fijación de la columna radial. Ya después en la siguiente foto vemos ya cómo están reducidas y colocadas las placas. Entonces, en la siguiente foto es algo muy importante en la técnica, que es aquel colgajo retinacular que hicimos en forma de V, lo pasamos por debajo del extensor pollicis longus, dejando el extensor, siguiente diapositiva, por fuera del retináculo. De esa manera, ahí se ve cómo lo dejamos por fuera, de esa manera evitamos la irritación o sinovitis provocada por el roce con el material de osteosíntesis. Siguiente. En cuanto a la placa volar, pues podemos decir que facilita la reducción de fracturas desplazadas palmarmente. Es mucho más fácil a través de esta vía la restauración de la longitud radial e inclinación radial. Preserva el suministro vascular de fragmentos dorsales por minuto, pues porque estamos abordando por otra vía diferente. Hay una menor incidencia, escuchen bien, una menor incidencia, no que no se pueden producir complicaciones tendinosas por esta vía. Y afortunadamente para nosotros, las placas de ángulo variable pues nos permiten colocar los tornillos de forma subcondral y nos permite evitar o tener control de desplazamiento tardío de fragmentos articulares y se reduce la necesidad de injerto óseo. Siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo la colocación de una placa volar, con la colocación de una placa volar podemos fijar todas las columnas.
El ángulo variable, como les comentaba anteriormente, nos permite dirigir los tornillos al fragmento que querramos fijar. O sea, como la anatomía de las personas y según el sexo es muy variable, la recomendación técnica para densidad y aumentar la estabilidad de la fijación es colocar por lo menos 5 tornillos distalmente, pero también depende mucho del trazo de la fractura. Aquí también en la parte derecha de la diapositiva les quiero mostrar cómo la colocación inadecuada de una placa, a veces por tratar de reducir o fijar aquellos fragmentos que están muy distales, colocamos la placa más allá de la línea de las aguas o la cresta transversa, que también se llama, y podemos provocar irritación, incluso rupturas tendinosas, que incluso también pueden producirse lesiones del nervio mediano. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a repasar un poco de la técnica quirúrgica. Yo creo que pues la mayoría de aquí están más asociados con esta técnica. Es el abordaje clásico de Henry, en el cual se incide se incide, sí, la piel, encontramos el flexor carpi radialis longus, y incidimos entre el tendón y la arteria radial. Inmediatamente vamos a encontrar el pronador cuadrado. La idea es desinsertar el pronador cuadrado en forma de L invertida, elevamos el periósteo y de una vez encontramos nuestra fractura. Reducimos los fragmentos de una manera atraumática, nos ayudamos de clavos de Kirchner para la reducción de esos fragmentos, colocamos nuestra placa. Inicialmente siempre la recomendación, o no siempre, sino de acuerdo al tipo de fractura y pues la experiencia o técnica del cirujano, personalmente siempre coloco el tornillo de cortical en la diáfisis, ya que por la anatomía o configuración de la placa, me permite mirar si tengo una adecuada inclinación palmar. Siguiente. Aquí estamos viendo con el intensificador de imagen, ya después de que reducimos nuestra fractura, ¿verdad? Que haya restituido adecuadamente la superficie articular, que hayamos recuperado todos los parámetros de inclinación radial, inclinación palmar y longitud que habíamos visto anteriormente. Siguiente. Y procedemos a fijar con tornillo bloqueo la parte distal de la placa y pues listo. Siguiente. A través del abordaje volar, pues podemos también reducir fragmentos dorsales o intraarticulares irreductibles, o cuando de pronto tenemos fracturas que ya tienen cierto tiempo, más de 15 o 20 días, que no es fácil, que no podemos reducir a través de tracción, podemos ampliar nuestro abordaje y poder mirar directamente la superficie dorsal de radio. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacer una tenotomía en Z del supinador largo y liberar el primer compartimiento dorsal. Una vez hecho esto, lógicamente tenemos que proteger siempre la arteria radial y el nervio radial. Una vez hecho esto, con una pinza podemos pronar el fragmento proximal y ahí podemos visualizar y reducir los fragmentos dorsales. ¿Ya? Entonces es una forma, ¿verdad?, mediante la cual podemos también reducir aquellos dorsales comprometidos que no habíamos podido reducir mediante tracción. Siguiente. Otro método de tratamiento es el método de tratamiento de fragmentos específicos. Este tipo de implantes fueron diseñados por el doctor Meadows, el mismo del artículo. Se basó básicamente en la clasificación de los 5 fragmentos que les mencioné de las columnas. Son implantes de bajo perfil que minimizan el daño de los tejidos blandos, que minimizan la cantidad, el tamaño del abordaje y la cantidad de tejidos que debemos desperiostizar. Están indicadas en la mayoría de fracturas inestables articulares, solas o en compañía de algunos de los otros métodos de tratamiento anteriormente mencionados. Como contraindicación, pues están aquellas fracturas que tienen extensión y conminución metafisiaria o pacientes que tengan osteoporosis severa. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizaron 2 placas
de fragmentos específicos para reducir la esquina dorsal cubital, la columna intermedia y la columna radial, ¿no? Adicionalmente a eso, si seguramente existe algún tipo de inestabilidad carpiana, pues se le adicionan pines o clavos de Kirchner. Siguiente. Aquí podremos ver otros ejemplos de la utilización de las placas las placas de fragmentos específicos en combinación con una placa volar. Precisamente son muy útiles para evitar lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior, para tratar de fijar los fragmentos muy distales. Tratamos a veces de colocar la placa volar muy distal y eso nos va a producir irritación tendinosa. Entonces, en vez de hacer eso, podemos complementar. Si vemos que no hemos logrado una estabilidad adecuada de alguno de los fragmentos, utilizando una placa de fragmentos específicos. Acá a la derecha también vemos cómo incluso a veces tenemos esos radios que son muy anchos y tenemos unas fracturas que nos comprometen todas las columnas y no alcanzamos con la placa volar a reducirlas y a estabilizarlas todas, como adicionalmente podemos utilizar una placa de fragmento específico en la columna radial y configurar mejor y darle mejor estabilidad a nuestro constructo. Siguiente. Otro método de tratamiento que es muy útil es la placa de distracción. Este método de tratamiento es muy útil como aumento a la placa volar en fijaciones pues, que son muy precarias. De pronto, después de que terminamos nuestra cirugía, vemos que existe algún fragmento que no pude reducir y entré a cirugía sin una placa de fijación específica y con un clavo no le voy a dar la suficiente estabilidad. Entonces podemos utilizar el mismo método, el mismo principio de la ligamento taxi con una placa de distracción. Lo ideal es utilizar aquellas placas que sirven para artrodesis de muñeca, dados que son placas que combinan perfiles. Si no tenemos disponible una placa de artrodesis, pues podemos utilizar una placa LCP. Entonces, básicamente, este tipo de tratamiento utiliza las mismas indicaciones del fijador externo, pero es mejor utilizar una placa de distracción cuando de pronto vemos que vamos a tener inmovilizado al paciente durante mucho tiempo y nos evitamos las complicaciones que a veces tenemos con los fijadores externos de osteitis o irritación de los clavos, porque pues todos sabemos que este tipo de fijaciones percutáneas, lo indicado es no dejarlas por más de 6 a 8 semanas. La desventaja que tiene es que pues requiere después de la consolidación de la fractura otra cirugía para hacer el retiro del material. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo. Aquí miramos en un TAC una fractura que tiene una conminución dorsal severa, que tiene unos fragmentos muy pequeños que probablemente nos va a ser muy difícil o imposible fijar con alguna placa de fragmentos específicos o una placa dorsal. Entonces lo que hacemos es siguiente. Reducimos la región metafisiaria o los fragmentos grandes con clavos de Kirchner y hacemos una distracción, colocamos una placa de distracción y nos mantiene más la estabilidad de la fractura. Y de esa manera, pues nos va a permitir una mejor consolidación. Siguiente. Los clavos intramedulares, pues estos los coloqué acá de forma anecdótica, pero creo que en nuestro país ninguna casa comercial pues las utiliza o las comercializa. Sin embargo, pues existen algunas series europeas que en donde sí las utilizan, ellos les dan cabida en aquellas fracturas extraarticulares simples o aquellas fracturas articulares simples con fragmentos, con grandes fragmentos. Eso es algo muy relativo, pues la verdad ellos dicen que es un método fácil de reproducir, que se realiza poco daño a los tejidos blandos, cosa que pues la verdad después de leer y de observar algunos casos pues me genera mucha duda. Siguiente. Las fracturas en adulto mayor pues son un capítulo aparte, ya que en el adulto mayor tenemos que nos vemos enfrentados mucho a fragilidad ósea, son pacientes con osteoporosis, en los cuales hay mayor tasa de uniones viciosas, incluso no uniones. Afortunadamente para nosotros existe algo que se llama disociación clínico-radiológica, que son aquellos abuelitos que nos llegan a la consulta con esas deformidades severas por fracturas no tratadas, pero impresionantemente tienen una movilidad casi que completa y son muy funcionales, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes adultos mayores, a veces uno
le cambia el criterio entre decidir entre el tratamiento quirúrgico o ortopédico. No es tan así como en el paciente joven, que tenemos unos criterios muy claros. Sobre todo también que acá en el adulto mayor, más que la edad cronológica, es importante tener en cuenta la demanda funcional, ya que en un país como el nuestro, en donde la mayoría de los adultos mayores no logran una pensión, se ven obligados a trabajar incluso en actividades que demandan alta energía. Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos que tratar de hacer una buena reducción y un buen tratamiento según lo requiera la fractura. Y otra cosa muy importante es que la fractura de radio distal en el adulto mayor es predictor de fracturas de cadera, y es importante este aspecto en la prevención secundaria, que a veces no tenemos en cuenta, que después de tratar una fractura en un adulto mayor tenemos que mandarle su calcio, su bifosfonato, hacer la prevención secundaria en casa de acuerdo para prevenir caídas y todo lo demás. Siguiente. Al final del artículo del doctor Meadows, él describe un algoritmo de tratamiento, ¿verdad? Que él lo empieza de la siguiente manera. Él lo primero que evalúa es si el fragmento volar es manejable mediante fijación interna. Si el fragmento volar es manejable mediante fijación interna, entonces nos decidimos por una placa bloqueada volar, ¿verdad? Si el fragmento se puede estabilizar por esta vía, pues los colocamos y inicialmente fijamos la columna intermedia. Si no podemos estabilizar con una placa volar, porque el fragmento está muy conminuto o por alguna otra circunstancia, pues podemos utilizar unas placas de fragmentos específicos o utilizar clavos de Kirchner. Si el fragmento volar no es manejable por vía volar, entonces tenemos que observar si existe, abordar primero el patrón de cizallamiento con una placa puente o con fijación externa más pines percutáneos. De acuerdo a si ya logramos o no la fijación, si ya logramos la fijación del fragmento volar, entonces seguimos con el manejo de la esquina dorsal ulnar. Seguimos al siguiente. Listo, después de abordar el fragmento volar, tenemos que darnos cuenta qué tan estable está el fragmento dorsal ulnar. Si está inestable, lo ideal es reducirlo con una placa de fragmentos específicos. Recuerden que cuando les mencioné al principio, el fragmento dorsal ulnar es el único que no tiene inserciones ligamentarias con el carpo. Es decir, ese fragmento, si está impactado, no nos va a reducir contracción. Tenemos que reducirlo directamente. Si este fragmento no está desplazado, entonces nos dirigimos a reducir los fragmentos libres intraarticulares. Si en los fragmentos libres intraarticulares son reducibles, entonces lo hacemos con la placa de fijación volar o dorsal, según el abordaje que hayamos utilizado. Si no es reducible, pues tenemos que valorar la necesidad de aplicar injertos óseos, ¿ya? Una vez tenemos estabilizada tanto la esquina dorsal ulnar y los fragmentos libres interarticulares, entonces cuando vamos a pasar a manejar la columna radial. Siguiente. Entonces, la columna radial, una vez ya tenemos insertada nuestra placa volar, si ese fue el caso, ¿verdad? Lo que vamos a mirar es si con los tornillos insertados en la placa, por la placa volar en la columna radial, el fragmento se nos mantiene estable. ¿Cómo valoramos eso? De forma dinámica, miramos el intensificador de imagen, hacemos tracción y hacemos una desviación cubital para ver si el fragmento se mueve o no. Si no se mueve, pues entonces ya podemos manejar la columna ulnar. Si se mueve, entonces quiere decir que está inestable, entonces sería bueno agregar una placa de fragmentos específicos o clavos de Kirchner. Entonces, seguimos, si ya tenemos estabilizada la columna radial, seguimos a la siguiente. Lo que tenemos que hacer es mirar si nuestra articulación radiocubital distal está estable o no está estable. ¿Cómo valoramos eso? Pues con el signo de cajón directamente nosotros aplicamos fuerza contraria al radiocúbito. Pues si miramos que la fractura, que la articulación no está inestable, pues ya hemos terminado nuestra cirugía. Si la articulación está inestable, entonces debemos valorar si reparamos el complejo fibrocartílago triangular o ver si existe alguna fractura de la base de la estiloides cubital que requiera fijación interna.
Si persiste la estabilidad a pesar del tratamiento que le hicimos a la columna cubital, entonces lo que tenemos que hacer es fijar la articulación radiocubital distal con un clavo de Kirchner, pasándolo de cubital a radial, o colocar una férula inmovilizando la muñeca en supinación. Siguiente. Entonces, en resumen, tenemos que las fracturas de radio distal son lesiones a las que nos vemos enfrentados muy frecuentemente. Su manejo sigue siendo controversial y es individualizado. Las clasificaciones disponibles tienen grandes limitaciones en su reproductibilidad y en predecir el resultado del manejo. El especialista debe tener conocimientos claros de la anatomía y biomecánica de estas fracturas y estar familiarizado con los múltiples abordajes, métodos de tratamiento y dispositivos disponibles. Siguiente. La elección del método de tratamiento es definido de acuerdo al tipo de fractura y el tipo de paciente. Recuerden que esto no es una receta de cocina. Para todo el mundo no se puede indicar una placa volar. Siempre hay que evaluar las 3 columnas, reducirlas y fijarlas. Y definitivamente la osteoporosis o la atención del adulto mayor es algo muy particular porque nos cambia el pronóstico y la indicación de la fijación de la fractura. Siguiente. Entonces, les agradezco su paciencia, disculparán ahí los problemas técnicos que tuvimos al principio, espero pues que haya sido lo más explícito posible. Ahí les cedo el micrófono a Giovanni o a Manuel y estoy atento a las preguntas que hay en el auditorio. Muchas gracias, doctor Julio César. Importantísima la cátedra que nos acaba de dar sobre este algoritmo para hacer una selección adecuada de un tratamiento adecuado en el caso de una fractura de radio distal, sea por abordaje palmar o volar o dorsal. Doctor, tengo una pregunta. Algunos autores hablan sobre la preferencia por hacer abordajes mínimamente invasivos para preservar el pronador cuadrado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Correcto, sí. Eso se puede, pero está indicado en aquellas fracturas simples, extraarticulares simples. Aquellas fracturas que son fácilmente reducibles, simples. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una mínima incisión volar, se diseca entre el flexor carpis radialis y la arteria radial. Una vez llegamos al pronador, no le hacemos una tenotomía, sino que deslizamos la placa por debajo de en fracturas extraarticulares simples. Ok, doctor, y normalmente todos los implantes están diseñados para esa mínima incisión, porque son incisiones de máximo 2 centímetros de longitud, y el deslizamiento de una placa por una vía tan pequeña podría ser complejo, ¿o hay algún implante específico para esto? Correcto. Recuerda que básicamente todas las preguntas que tú me hagas dependen de la anatomía del paciente, porque es que hay unos radios que tú ves unas metáfisis muy anchas y unos radios que tú ves unas metáfisis mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces, evidentemente en aquellas metáfisis muy anchas, probablemente tengamos que utilizar una placa de 5 orificios distales y esas placas son difíciles de deslizar debajo del pronador, ¿ya? Entonces, realmente pues es una técnica que está descrita, pero no he leído ningún estudio que valore la ventaja de incidir el pronador o no incidirlo. El día que de pronto haya un estudio al respecto, pues probablemente entonces podamos utilizarla de forma rutinaria, pero como te digo, la indicación para usar ese tipo de abordajes sin comprometer el pronador son fracturas extraarticulares simples, que fáciles de reducir. Muy bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta por hacer, puede, por favor, levantar la mano y, por supuesto, le damos la palabra. Manuel, tienes la palabra. Bueno, doctor, muchas gracias. Nos pareció una presentación totalmente completa y bastante específica y clara de todo el tratamiento, la clasificación de fracturas. Le agradecemos mucho y realmente ha sido una tarde interesante con su participación. Entonces vamos a complementar solo unos 15 minuticos, mostrarles todo lo que tenemos
para darle solución al tratamiento de fracturas de radio y complementar lo que el doctor nos hablaba, pues hay una evolución que ha venido desde hace mucho rato, hace más o menos 20 años, toda la evolución del tema de placas de radio y sobre todo ha sido bajarle el perfil y el diámetro. Inicialmente usábamos placas de 3.5, ahora ya todas en su mayoría son placas que son de 2.5, 2.4 y con unos perfiles bastante delgados. Y en algunas partes ya con la doble columna, con las 3 columnas usamos en el cúbito placas de 2 milímetros. Entonces, el concepto de las 3 columnas ha sido bastante claro y bueno, nuestras placas están indicadas para todo ese tipo de situaciones, fracturas extraarticulares como el doctor nos mencionaba, fracturas con hueso osteoporótico, fracturas multifragmentarias, pseudoartrosis, osteotomías de radio y fracturas extraarticulares simples. Tenemos principalmente la placa de radio distal ángulo variable, esta la tenemos en acero, este es un set que tenemos en acero. Bueno, aquí me doy bomba con el doctor Rickley, fue en Cartagena en el 2011. Tuve la oportunidad de estar en un congreso AO de mano y muñeca y ahí aproveché, me tomé la foto con el doctor Rickley. Yo estaba coordinando el curso AO para entonces dirigir el curso, entonces aproveché la oportunidad. Y ya el doctor nos ha hablado muy bien de las 3 columnas. Tenemos claro la radial, la intermedia y la cubital. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de placas y eso va a depender pues sobre todo si el paciente es un hombre o si es de baja estatura, pues vamos a tener las placas más pequeñas y tenemos 3 clases de placas que ya casi todos conocemos. Placas bien derechas e izquierdas de 25 milímetros en su cabeza. Esta tiene 7 orificios aquí en su cabeza y estas 2 placas más estrechas pues tienen 6 orificios en su cabeza y tienen menor diámetro, uno de 22 y de 19.5. Pues las características es que las placas son en acero inoxidable, tienen tornillos de 2.4, de 2.7 corticales y de 2.4 también corticales, y los tornillos de ángulo variable que permiten una angulación de 15 grados. Y tenemos que las placas tienen también una ventana que nos permite visualizar fragmentos. Volvemos a hablar todavía de las 3 columnas. Esta es una placa para las 2 columnas, para la columna radial y la intermedia. Y bueno, esas serían sus características importantes y principales. Tiene una devastación en su parte anterior para evitar lo que el doctor nos decía de que nos genere daño al colocar la placa cuando está muy adelante, muy distal, puede dañarnos. El doctor nos mencionaba, doctor, que podía haber daño de... Sí, los flexores, los tendones flexores. De los flexores, exacto. Tenemos otro set, que son las placas en titanio tipo DBR y las Jack, que son placas DBR, que es un diseño inicialmente de Johnson y Johnson. Estas placas están combinadas con tornillería de 3.5, es una placa mixta de 3.5 en su vástago. En este caso estas son tornillos corticales de 3.5 y tornillos bloqueados de 2.5. Esta tipo ya es una placa tipo pues una Y, realmente es una Y, y tiene en su vástago 3.5 pero bloqueados y tornillos de 2.5 de diferentes diseños. Estas son unas placas que están diseñadas también para el tema de las 2 columnas en el radio y fracturas y pseudoartrosis, y tenemos esta placa ya que está indicada para el tema de osteotomías. Esta placa ya para osteotomías tiene este orificio dentado que a través de un dispositivo nos permite pues distraer o comprimir el fragmento cuando se hacen osteotomías. Entonces son placas mixtas, como les decía, son placas mixtas porque tienen 2.5 en su cabeza y 3.5 en su vástago. Y las placas que están diseñadas para las osteotomías son las placas de 5 y de 7 en su vástago. Aquí las vemos mejor. Las placas de 5 y de 7 son las que están indicadas para osteotomías
las tipo jab, y tenemos todo el juego de tornillería. Todos estos tornillos se pueden colocar en la parte de la cabeza, son de 2.5 y a gusto del cirujano, y el tornillo de 3.5 en su vástago, ya sea bloqueado o cortical, y en este tipo de placa pues solamente recibe corticales. Tenemos las placas ya extraarticulares. El doctor nos hablaba un poco del tema de las fracturas extraarticulares, y estas placas nos van a dar todas las condiciones de fracturas extraarticulares y asociadas a fracturas distales. Ya el tema de la clasificación lo vimos, y aquí podemos hacer énfasis de las fracturas extraarticulares que están muy cerca de la articulación, que llamamos fracturas justaarticulares, o sea, muy cerca de la articulación, pero sigue siendo una fractura extraarticular. Esta aquí la vemos, una fractura extraarticular clara, y esta un poco más cerca de la articulación. Entonces, esta placa por lo general nos puede servir porque tiene una angulación de 5 grados hacia la parte inferior, y entonces podemos ver que esta placa nos permite evadir la articulación, su parte más distal, y con eso podemos solucionar fracturas muy extraarticulares que están cerca de la articulación. Estas las tenemos tres tipos de placas, en derechas e izquierdas, y estas son las longitudes. Las extraarticulares volares puras, vamos a contar que son las placas en T tradicionales. Lógicamente la vamos a tener de 2.4 o 2.5 con tornillería para tornillos bloqueados y corticales, y vamos a tener cabezas de 5 y de 4 orificios. Esto hemos tenido esta noche diferenciar alguna... los pacientes que son asociadas. Ya. Se te había ido la señal, Manuel. Ya regresó. ¿Sí? Sí, Ya regresó. Ok. Listo. En esta tenemos el tema de fracturas asociadas a fracturas del radio distal con fracturas diaficiarias. En algunos casos, pues los doctores usan 2 placas. De pronto con esta placa podemos solucionar, y la longitud de la placa, aquí tenemos la longitud de la placa, y nos permite tal vez solucionar fracturas que están en el mismo radio, tanto diaficiarias como distales, con la misma placa. Y o temas que tengamos tumores o algún tipo de fractura que esté asociada con el vástago diaficiario. Las placas de doble columna. Esta es una placa de doble columna, ya también en titanio, y esta placa es la primera placa que nace con este tema de la doble columna cuando surge el artículo del doctor Rickley. Entonces, estas son las primeras placas y que las tenemos también disponibles para ustedes con ángulo fijo. Estas con ángulo fijo son placas un poco más específicas, y lo que nos permite es que tenemos 3 tornillos para la columna radial, en la parte intermedia del radio, y en la columna intermedia vamos a tener también 3 tornillos. Entonces vamos a poder tener realmente 3 tornillos para cada área y poder solucionar toda la zona donde podamos tener fracturas que tengan compromiso intraarticular o extraarticular. Estas también vienen 3 tipos de placas, hasta 5 orificios, derechas e izquierdas, y nos van a solucionar fracturas extraarticulares y fracturas intraarticulares, hueso osteoporótico, porque son bloqueadas. Como el doctor nos mencionaba, placas para el tema de fragmentos específicos y para abordaje dorsal, podríamos contar con estas placas que también vienen en titanio, vienen en el set, y vamos a tener todo el set para tema de fracturas desplazadas en dirección dorsal, fracturas extraarticulares con defecto metafisiario, reconstrucciones articulares abiertas, combinación de fracturas del radio distal y fracturas carpianas y metacarpianas, osteotomías correctivas, como ya el doctor nos ilustró, y ya vamos a tener entonces para reconstruir las 3 columnas, ¿ok? Y usando agujas de Kinner o placas específicas como las que el doctor nos mostraba. Y estas, como podemos ver, estas placas en L o en T las podemos colocar del lado intermedio
la columna intermedia, y la placa recta o ovalada o recta, sí, podemos colocarla del lado lateral, como la vemos aquí. Entonces vamos a tener todas las posibilidades de jugar con las opciones. Y por último, pues vamos a tener la placa cubital para la columna cubital o la columna ulnar, que esta placa está en el set de mano. Tenemos que pedir el set de mano porque son placas de 2.0 con la tornillería de 2.0, y entonces vamos a encontrar esa placa que nos va a ayudar a sostener la columna ulnar cuando tengamos situaciones con compromiso de esta columna. Los fijadores externos, pues la marca Newfix, que nos acompaña hace mucho rato, y tenemos dos tipos de fijadores para radio distal, que tenemos el axial básico, y tenemos este radio lúcido, que tiene compresión y distracción. Con esto podemos hacer fijaciones temporales o definitivas del radio distal, como mencionaba el doctor. También este fijador puede permitirnos adaptar una T si queremos colocar más chanes en la parte radial. Esta es forma como se utiliza, cómo se desarma. Son desarmables y son armables. Y tenemos por último el fijador AO tubular de 4 milímetros, que casi todos lo hemos manejado en trauma. Entonces podemos hacer constructos de 2 barras, de una barra lineal, de diferentes constructos tubulares con 3 barras o con doble barra, como lo vemos en este constructo. Entonces era todo básicamente lo que queríamos mostrar de todo lo que tenemos en cuanto al radio distal. Entonces, en conclusiones, tenemos placas en acero de ángulo variable y un set completo de placas molares y dorsales en titanio para fragmentos específicos, como nos hablaba el doctor. Agradecemos a todos. No sé si tengan más preguntas o alguna reacción del público. Manuel, no tengo aún preguntas. Muy importante mencionar en la última diapositiva que mostraste sobre el fijador control de daños de 4 milímetros para puño y muñeca, que la rótula, la llamada rótula, también en este caso sirve, digamos que tiene doble función. Es rótula y además conector barra para hacer los constructos que mencionabas. La misma rótula sirve para ambas combinaciones. Entonces, no viene una rótula y un conector tubo-tubo, sino que la misma rótula es mixta, tiene ambos oficios. Perfecto. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por tu presentación. Corta, pero muy sustanciosa, porque estuvimos muy enfocados en el tema anatómico y patológico con la magistral charla del doctor Julio César Herrera. Doctor Herrera, muchísimas gracias a usted por la compañía, a Manuel también por la presentación, por supuesto, y a todos los asistentes que nos acompañaron esta noche. Mil gracias, deseamos una feliz noche y esperamos hayan pasado un rato académico muy interesante. Para todos creemos que fue altamente productivo. Mil gracias. En las redes sociales van a encontrar la presentación, específicamente en nuestro canal YouTube, Todo Ortopédico SAS. Allí vamos a montar la presentación. Mil gracias a todos, un abrazo, doctor, un abrazo desde la distancia, Manuel, igualmente, y que pasen una buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao.